Bienvenidos a todos a este canal. Hoy estarán tratando el tema del bautismo, si salva o no, con los caballeros José Cárcamo y Ángel Litium. Caballero José Cárcamo, tiene usted un minuto para hacer su presentación. Bueno, buenas tardes. Aquí en el grupo me conocen porque ya he debatido así en una forma más frecuente algunos temas de la Biblia, pero en este caso vamos a debatir eso del tema que es algo controversial, si es verdad que el bautismo salva o no salva. O sea, mi posición es que sí, tiene que ver con nuestra salvación y es una puerta a la salvación también. Entonces esa será mi posición en este debate que se va a realizar aquí en este grupo. Muchas gracias, José. Ahora el caballero Ángel Litium tiene un minuto para su presentación. Adelante. Buenas tardes y bendiciones a todos. Como ya vieron, el tema del debate es ¿el bautismo salva? Así fue como el señor Cárcamo me puso el debate, y para mí el bautismo no salva. Es necesario, sí, como obedecer todos los demás mandamientos, pero no que el bautismo salve. Ese será el tema y mi nombre ya lo dijeron, Ángel Litium, aquí en WhatsApp. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a dar algunos puntos que deben llevar en cuenta los debatientes, y es que van a evitar los insultos ad hominem. Bueno, y llevar en cuenta que se atacan los argumentos y no a las personas. Tienen 15 minutos de exposición cada uno, con un audio de no más de 3 minutos por cada audio hasta llegar a los 15 minutos. Luego las preguntas intercaladas y posterior la refutación. El caballero José Cárcamo dará inicio a la exposición en este tema, si el bautismo salva o no. Adelante, José. Bueno, muy bien. Esto del que si el bautismo salva o no salva no es nada de dogmatismo ni es nada de conjetura. No es nada de suposiciones. El que el bautismo salva está explícito en la Escritura. Directamente está explícito. Si el bautismo salva, la pregunta, sí salva. La Biblia en diferentes versiones, voy a dar diferentes versiones de la primera de Pedro 3:21, donde dice que el bautismo sí salva. Nueva traducción viviente dice, el agua del bautismo simboliza el bautismo que ahora lo salva, dice. No quitarle la suciedad a la carne, sino porque responde a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Y aquí está hablando que el bautismo que salva es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Eso dice la nueva traducción viviente. La Biblia Pechita dice, aramea, porque ustedes también son salvos del mismo modo por el bautismo mediante la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Reina Barrera 1909 dice, el bautismo que corresponde, dice, a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21. Traducción lenguaje actual, que protestante dice, y esa agua representaba a lo que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva, y Dios nos salvó por el medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó. Eso lo dice la traducción en lenguaje actual, 1 Pedro 3:21. La versión israelita nazarena, que mesiánica, dice, aquella agua era un símbolo de la inmersión, que ahora lo salva a ustedes también, mediante la resurrección de Yahshua el Mesías. 1 Pedro 3:21. Nueva versión internacional, la cual simboliza el bautismo, que ahora lo salva también a ustedes. Esta salvación es disponible por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:21, nueva versión internacional. Dios habla hoy. Dice, aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados, y nos salva por medio de la resurrección de Jesucristo. Voy a dar otras versiones más. Biblia de Jerusalén, a esta corresponde ahora el bautismo que os salva. Biblia textual, tercera edición, el bautismo que corresponde a esto ahora os salva por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías. Biblia de Navarra, bautismo que ahora os salva por la resurrección de Jesucristo. Biblia de las Américas, protestante, el bautismo que ahora os salva mediante la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de 1 Pedro 3:21. Nueva traducción viviente dice,
¿Qué protestante? El bautismo que ahora los salva a ustedes y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, el bautismo los salva porque Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. Reina Valera 1960 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva por la resurrección de Jesucristo. Todas estas versiones están diciendo que el bautismo salva, o sea, es algo explícito en la Escritura, no es nada de dogmatismo ni conjetura. No hay que llegar a hacer tanto revuelo porque 1 Pedro 3:21 lo está diciendo. Ahora vamos a ver lo que dice, seguimos hablando sobre 1 Pedro 3:21, la palabra griega que se utilizó en 1 Pedro 3:21 para salvar es la palabra griega soso, que el Strong nos dice que significa salvar, librar, proteger, hacer salvo, librar, sanar, misericordia. El diccionario Bay dice que significa salvar, librar, sanar, especialmente salvar. Se utiliza en soso o salvación en Mateo 1:21, donde dice que Jesús salva al pueblo de los pecados, y también en Marcos 16:16, donde dice que el que crea y sea salvo, sea bautizado, será salvo. La Biblia de Estudio, Vía Plena Pentecostal Evangélica, dice que en el comentario de 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo en agua salva, en el sentido que es una obediente manifestación de arrepentimiento de la fe en Cristo y del compromiso de salir del mundo en la confesión y promesa del creyente de que pertenece a Cristo y ha muerto y resucitado con Él. El paso por las aguas del bautismo es un testimonio de la fe que produjo en el creyente la salvación por medio de Cristo antes de ser bautizado. La Biblia de Estudio, Vía Plena Pentecostal, página 1815, comentario 1 Pedro 3:21. Ahí se está diciendo que el bautismo salva en cierto sentido. Así que la Biblia dice en 1 Pedro 3:21 que el bautismo salva y que es eficaz mediante la resurrección de Jesucristo. La Biblia dice, y correspondiente a esto, el bautismo ahora salva mediante la resurrección de Jesucristo. Biblia de las Américas. Así que cuando el creyente es bautizado, se invoca el nombre de Jesús para salvación, haciendo eficaz el bautismo para salvación. Pero Pedro dijo, arrepentido y ser bautizado cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que primeramente el creyente se arrepiente y luego se bautiza en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Así el apóstol Pablo se bautizó y lavó su pecado invocando el nombre de Jesús. Eso lo dice Hechos 22:16. El mismo Cornelio fue bautizado. Eso, Hechos 10, 47-48. Después de que se derramó el Espíritu Santo, Cornelio y toda su familia fue bautizada. El eunuco, después de confesar al Señor, fue bautizado. Hechos 8:35-38. El carcelero, después de creer, fue bautizado. Hechos 16, 31-34. De hecho, el Señor Jesús, como mandato, mandó bautizar a los creyentes, como dice Mateo 28:19. Jesús dijo que para ser salvo hay que ser bautizado, y dijo así, el que cree y es bautizado será salvo, ya que por medio del bautismo, por medio del agua, el creyente vuelve a nacer de nuevo. Dice la Biblia, en verdad te digo que el que no nace el nuevo no puede ver el reino de Dios. Y como le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió y le dijo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O es necesario nacer de nuevo. Así que por medio del agua del bautismo el hombre pecador renace como hijo de Dios. En el momento del bautismo, donde el hombre nace como hijo de Dios, fue el momento del bautismo cuando Jesús fue proclamado como hijo de Dios, como dice Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11, Lucas 3:21-22 y Juan 1:33-34. O sea que el bautismo de Jesús es un prototipo de los creyentes que vuelven a nacer de nuevo, como dice Juan 3:1-6. Jesús les da ese poder a los creyentes de llegar a ser hijos de Dios, haciendo eficaz el bautismo cuando es invocado su nombre en el bautismo de las aguas para salvación, como dice Mateo 28:19, Marcos 16:15-16, Hechos 2:38-39, 1 Pedro 3:21. Y el bautismo es también para perdón de pecado. La Biblia dice que somos sepultados en el bautismo y somos levantados de las aguas para andar en una vida nueva, como dice Romanos 6:4, y que al ser sepultados nos levantamos para no ser más esclavos del pecado, como dice Romanos 6:2-6, y que por medio de sepultarnos y levantarnos de nuevo de las aguas del bautismo, en Cristo Jesús somos libertados o exonerados del pecado. La Biblia dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, como dice Romanos 6:7, y que en el bautismo morimos al pecado, como dice Romanos 6:10-11, que somos libertados del pecado y somos siervos de la justicia, dice Romanos 6:18-22. La ceremonia del bautismo es una señal externa de que hemos sido bautizados en la muerte del Cristo.
al descender al agua y reconocemos que hemos sido sepultados con Él. Al salir del agua mostramos que hemos resucitado con Él y que nos levantamos para andar en novedad de vida y que hemos sido justificados del pecado, como dice Romanos 6:7, como lo traduce la Biblia Reina Valera 1960. No, la doctrina sectaria dice que el bautismo no salva. ¿Quién tiene la razón? La Biblia dice que el bautismo no salva porque es para perdón del pecado, como dice Hechos 2:38 y Hechos 22:16. Es esencial para la salvación. Dios lo manda. En eso lo encontramos en Hechos 10:48, Hechos 2:37-38, Marcos 16:15-16. Es un lavamiento. Efesios 5:26 lo dice. Y Tito 3:5. Cuando la persona es bautizada Dios le perdona su pecado, como dice Hechos 2:38. Romanos 6:1-4. El bautismo no es para limpiar la conciencia. La conciencia le dice al pecador que tiene que la culpa de su pecado. Esa conciencia aspira a ser limpiada, solicita limpieza, pida a Dios limpieza que viene por el perdón por medio de Cristo Jesús en el bautismo, como dice Hechos 2:37-38 y 1 Pedro 3:21. Así que el poder salvífico del bautismo es por medio de que Jesús, la Biblia dice, el bautismo os salva ahora también a vosotros por la resurrección de Jesucristo, como vuelve a decir 1 Pedro 3:21 de la Biblia Strangwiller. Ahora bien, no estamos diciendo que el bautismo es el único medio y garantía de salvación. Eso jamás enseña la Biblia. Así como el bautismo ayuda a nuestra salvación, pues también el que aguanta hasta el fin será salvo, como dice Mateo 24:13. Es que el fiel hasta la muerte alcanzará la salvación, como dice Apocalipsis 2:10. Al vencedor se le dará la vida eterna, como dice Apocalipsis 2:7. Al vencedor se le escribirá el libro de la vida, como dice Apocalipsis 3:5. Así fue también la perseverancia, la fidelidad y el aguante llevará al cristiano la salvación. O sea que el hecho de que una persona es bautizada no garantiza que la salvación está garantizada. O sea que la salvación depende también de la misma persona. La salvación se pierde. Pero, pues, porque es verdad que la salvación salva, como dice Romanos 1:16-17. El creer en Jesús salva, como dice Juan 3:36, pero no solo tener fe salva. Pues si la fe sin obra es una fe muerta, como dice Santiago 2:17. Y es que hasta los demonios creen en Dios, como dice Santiago 2:19. Así que no existe eso de que somos salvos solo por la fe sola. La Biblia dice así también, la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta, dice Santiago 2:17. Así que están equivocados todos aquellos que creen que por la sola fe y que menosprecian el bautismo. Hay que recordarles que no existe en la Biblia la frase la sola fe. En Cristo Jesús salva. El apóstol Pablo dice que al creer en Dios trae como consecuencia buenas obras, como dice Tito 3:8, y que el cristiano debe producir fruto, y el que no produce fruto será quemado, echado fuera, como dice Juan 15:1-6. Así que no basta con decir Señor, Señor, como dice Mateo 7:21, que por su fruto se conoce el árbol bueno y malo, dice Mateo 7:17-20. De la misma manera, el bautismo no garantiza una salvación garantizada, sino que en el bautismo nosotros entramos a la salvación, pero es responsabilidad de todo cristiano mantener esa salvación por medio de la perseverancia, por medio de una fe viva. O sea que la salvación está envuelta en muchas cosas, y el bautismo es una forma también de salvación, pero esa salvación hay que mantenerla. A modo de resumen, la Biblia dice que el bautismo salva mediante la resurrección de Jesús, como dice 1 Pedro 3:21. El que cree y es bautizado será salvo, dice Marcos 16:15-16. Y que hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecado, como dice Hechos 2:37-38 y 22:16. Ya que en el bautismo el hombre pecador es bautizado o enterrado en las aguas y levantado de las aguas bautismales como persona nueva, como dice Romanos 6:3-4, y siendo libertado del pecado en el bautismo, como dice Romanos 6:7, Colosenses 3:1-3-5, naciendo de nuevo en las aguas del bautismo, como dice Juan 3:5, declarado de esa manera como hijo de Dios, como dice Juan 1:12-13, así como el Señor Jesús fue declarado hijo de Dios en el bautismo, como dice Mateo 3:13-17, Marcos 1:10-11 y Lucas 3:21-22. O sea que el bautismo es una forma, una entrada a la salvación, como muy bien lo estamos diciendo, pero mantener la salvación ya es cosa de cada persona, de cada cristiano. Ahora, voy a dar algunas reseñas históricas de lo que creían los primeros cristianos del primeros siglos. O sea, testimonial.
no significa que sea una forma para demostrar una doctrina, sino que es testimonial de los primeros siglos. Por ejemplo, Clemente de Alejandría en el siglo II dice, recibe múltiples nombres sobre el bautismo. Hablar del bautismo dice, recibe múltiples nombres, gracias, iluminación, perfección, baño. Baño por el que somos purificados de nuestro pecado. Lo dijo Clemente de Alejandría, el pedagogo. Capítulo 6, 26, 2. Justino Mártir en el siglo II. Para Justino Mártir, el perdón de los pecados se consigue por medio de las aguas en el bautismo, dice Justino. Recibir por medio de las aguas el perdón de los pecados que anteriormente cometimos, Apología 1, capítulo 61. Ireneo de León, siglo II, que fue discípulo de Policarpo, y Policarpo, discípulo del apóstol Juan, dice que para Ireneo el bautismo es el nuevo nacimiento. Dice Ireneo, nuestro nuevo nacimiento, el bautismo tiene lugar por estos 3 artículos y nos otorga el nuevo nacimiento, demostración de la predicación apostólica, capítulo 7, y es para perdón de pecado. Ireneo nos dice, el bautismo es un hecho de Jesús visible para el perdón de los pecados contra las herejías, libro 1, 21, 2. La carta de Bernabé dice, habla que el bautismo es para el perdón de los pecados. Hablando sobre Israel dice, respecto al agua, está escrito con referencia a Israel que ellos no querían recibir el bautismo que traía perdón de los pecados. Carta de Bernabé 11. Así que los primeros cristianos, los primeros 200 años creían que el bautismo era un nuevo nacimiento y era también para perdón de pecados, como bien está confirmado en las Escrituras. Todo lo que dijeron los primeros cristianos relacionado al bautismo en los primeros 200 años está fundamentado en las Escrituras. Yo creo que hasta ahí llega mi exposición por el momento. Muchas gracias, José Cárcamo, por tu presentación. Ahora le damos la palabra al caballero Ángel Litium, que también tendrá 15 minutos para dar su exposición acerca del tema, con audios de no más de 3 minutos cada uno. Adelante. Bueno, comenzamos con el bautismo de Juan. Dice el Evangelio de Juan 1:25, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, y esto era Cristo. Él iba a bautizar con el bautismo del Espíritu Santo. Mateo 3:11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, nota, no para perdón, sino para arrepentimiento. Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El arrepentimiento para perdón de pecados. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará toda maldad. Primera de Juan 1:9, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, no bautícense, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Y hay un montón de textos donde nos dice que el arrepentimiento es el que produce, es el medio para el perdón de pecados, no el bautismo en ningún momento. Si el bautismo fuese así, entonces sería parte de los 10 mandamientos. Diríamos que los 10 mandamientos también cada uno te salva. Bueno, continuamos. Dice otros textos en Hechos 2:38. En la predicación de Pedro leemos que él llama al arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados. Aquí los que creen que el agua salva ignoran todo el contexto de la Biblia, tuercen el texto, ponen el bautismo como medio de perdón de pecados, cuando Pedro menciona primero el arrepentimiento en su predicación. Y el arrepentimiento está en toda la Biblia para el perdón de pecados. Dice primera de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 3:21 de 1 de Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, que es el pecado. El bautismo no quita el pecado, sino como una aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Cristo. Si vemos completamente y claro aquí, el bautismo en agua no quita el pecado, no quita las inmundicias de la carne, no quita el pecado, solamente es para una buena conciencia para con Dios. Y vemos que en el tiempo de Noé, los que se salvaron por agua no se salvaron de la condenación, porque un hijo de Noé fue maldecido por su propio padre.
Como dice 1 Pedro 3:21, lo que yo vengo diciendo, el bautismo de agua no quita los pecados del mundo, tampoco produce el perdón. Romanos 6:3, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él dice, en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No dice que el bautismo salva. Sepultados con él en el bautismo, estos Colosenses 2:12, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. El bautismo, que es un paso de fe, es un testimonio público de la conversión, un símbolo de morir a la vida vieja y comenzar una nueva vida para Cristo. Es un acto de obediencia, no salva. El que salva es Cristo. No quita el pecado del cuerpo, no quita el pecado del hombre. El que quita el pecado del hombre es Jesús, y lo vemos en 1 Juan 1:7 y Juan 1:29. El Cordero de Dios y la sangre de Cristo son los que quitan el pecado, y el que perdona el pecado es Dios. Ningún bautismo hace eso, ningún bautismo en agua, me estoy refiriendo. Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Notas, primero creer. Y el que no creyere ya ha sido condenado. No aparece en ningún momento que si una persona no cree, tú la bautizas, se salva, porque el bautismo salva. Eso es falso. Si así fuera, agarraríamos a todos los ateos, a todos los que no son creyentes, que son de otras religiones y creemos que están mal, los bautizaríamos a todos y listo, el bautismo salva y fueron salvados. Aquí no dice jamás eso. Ahora, el ladrón de la cruz se salvó y él no fue bautizado. Eso lo vemos en Lucas 23:43. Y no recibió el bautismo, solamente creyó en Jesús. Ahora Mateo 3:6 dice, eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Lo que perdona los pecados, el medio para alcanzar el perdón de los pecados es la confesión de pecados ante Dios y el arrepentimiento. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No dice bautícense y listo, no. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Luego vienen y los bautizan, decía Juan el Bautista. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, el bautismo es una obra y el bautismo no salva, porque la salvación es por fe. La fe sí es un medio de salvación, el bautismo no. El lavamiento es por el agua, sí, pero por el agua de la palabra. Efesios 5:26 lo dice. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ya vosotros estáis limpios. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado, no por el bautismo. 1 Corintios 6:11, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en el bautismo del agua. No, han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Un bautismo nos une a Cristo. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el bautismo aquí no es en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y toda la Biblia vemos que el único medio de la salvación es la fe. Es el creer en Jesús, en creer en Jesús Cristo como el único y suficiente Salvador. En todas las citas que yo di, vemos que el medio de la salvación no es el bautismo solamente es un acto de obediencia, lo cual sería el no matar, el no fornicar, el no robar, y yo no podría decir que esos son medios de salvación, simplemente son parte de la obediencia. Así que no hay mucho que decir sobre el tema. Yo creo que fue mi exposición hasta aquí. Este tema es bastante fácil, no existe ningún texto de la Biblia donde diga que el bautismo salva, y lo he demostrado en estos 4 audios. Muchas gracias, Ángel, por tu exposición. Ahora daremos inicio a las preguntas intercaladas. Adelante, José Cárcamo, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta
al caballero Ángel. Muy bien, la primera pregunta es relacionada a 1 Pedro 3:21, que la voy a leer de la Biblia Pechita Aramea, que dice, porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo, no cuando se le va a la suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí 1 Pedro 3:21 está diciendo que somos salvos del mismo modo por el bautismo. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo yo a Lithium es ¿por qué estás negando que el bautismo salva? 1 Pedro 3:21 lo está diciendo. Ahora, 1 Pedro 3:21 está diciendo que el bautismo nos salva. La pregunta es, ¿por qué estás negando que el bautismo salva si 1 Pedro 3:21 lo dice? Ángel Lithium, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a la pregunta de su oponente. Lo que Pedro está haciendo y lo que no entiendes es que él hace un contraste de cuando los tiempos de Noé solamente 8 personas fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero entiéndelo, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, no te quita el pecado. Si algo no te quita el pecado, ¿te puede salvar? Obviamente que no. Es lo que tú tienes que entenderlo. No pensar en lo que tu iglesia o no sé qué, a qué iglesia perteneces te lo diga, sino que tú tienes que entender la Biblia. Esa es mi respuesta. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Nos salva de qué? Como una aspiración de una buena conciencia para con Dios por la resurrección de Jesucristo, pero tienes que entenderlo primero el texto. No quitando las inmundicias de la carne, es decir, no quita el pecado. El bautismo no quita el pecado. Solamente es un contraste del otro, del diluvio. Esa sería mi respuesta. No, ahí no dice que te salva. ¿Te salva de qué? ¿Del pecado? No. El que te salva es Cristo y la sangre. Ángel Lithium, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta al caballero José Cárcamo. Mi pregunta es, si el bautismo salva, solamente el bautismo salva, ¿por qué dice Lucas 3:28 dijo Cristo? Porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios. ¿Qué bautismo los salvó a ellos y qué bautismo salvó al ladrón de la cruz? Si el ladrón de la cruz no se bautizó, ¿cuál bautismo los salvó? ¿Por cuál bautismo tuvo que ser pasado para que, según él, recibiera la salvación? Porque es importante el bautismo y sin el bautismo no eres salvo, según su doctrina. Esa es mi pregunta. ¿Qué bautismo recibió el ladrón de la cruz? ¿Qué bautismo recibieron los profetas? ¿Recibió Abraham, Isaac y Jacob para ser salvos? Según Lucas 13:28. José Cárcamo, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a su oponente. Adelante. Bueno, la respuesta es sencilla. Yo en ningún momento he dicho que solamente por el bautismo nos salvamos. ¿A dónde lo he dicho? En toda mi exposición yo no dije que el bautismo es el único medio de salvación. Eso lo está suponiendo Ángel Lithium. Yo en ningún momento estoy diciendo que el bautismo es el único medio de salvación. Yo no sé por qué hace la pregunta, porque puede revisar la persona en mi exposición que yo no he dicho que el bautismo es el único medio de salvación. Yo he mencionado tanto la fidelidad, la perseverancia, las obras. Una fe muerta no sirve para salvación. Eso de creer que solo la fe salva es mentira, es falso. La fe sola y que no produce obra no sirve. No sirve tampoco. O sea, yo en ningún momento he dicho que el bautismo es el único medio de salvación. Jamás lo dije. Cualquier persona puede revisar ahí mi exposición y mis argumentos. Así es simple. O sea que esa pregunta no va al caso. Caballero José Cárcamo, tiene usted 1 minuto para efectuar su segunda pregunta al caballero Ángel Lithium. Mi segunda pregunta es referencia a lo que dice Hechos 2, 37 a 38, ya que esta persona dice que el bautismo no es para perdón de pecado, pero yo le voy a citar la Biblia, en la Biblia Pechita dice, y ellos escuchado estas cosas, se conmovieron en su corazón diciendo, dijeron a Simón y a los otros apóstoles que haremos hermanos nuestros. Simón le dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en nombre de Jesús para el perdón de pecado, para recibir el don del Espíritu Santo. Así está diciendo que hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Son 2 pasos. Arrepentimiento y bautismo para perdón de pecado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué está negando él
que el bautismo no es para perdón de pecados, si lo está diciendo Hechos 2, 37 a 38, que es para perdón de pecados, tanto el arrepentimiento y el bautismo. ¿Por qué lo está negando? Ángel Litium, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a su oponente. El problema es que no entiendes el texto. Yo no estoy negando absolutamente nada. Pedro les dijo, pero estaba predicando. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué va primero? ¿El bautismo o el arrepentimiento? ¿En qué parte de la Biblia me puedes mostrar que el bautismo es para el perdón de pecados? En ninguna parte del arrepentimiento. Sí, hay un montón de textos en la Biblia. Yo no estoy negando nada. Yo lo que estoy haciendo aquí es entendiendo el texto completamente y correctamente como va. Arrepentíos, primer lugar. Bautícense en segundo lugar, lo menciona. Entonces mi respuesta es que estoy negando, no, para nada. Para el perdón de pecados es el arrepentimiento en Hechos 2:38. Desde el 37 lo dice, que se compungieron de corazón. Ahí se arrepintieron. Esa es mi respuesta. No estoy negando nada. Hechos 2:38, Pedro no está diciendo que el bautismo es para el perdón de pecados, sino el arrepentimiento, porque menciona arrepentimiento antes de bautismo. Caballero Ángel, usted va por su segunda pregunta al caballero José. Adelante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia en su contexto es el medio para ser perdonados y ser salvos. Es arrepentirse, confesar sus pecados y aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Toda la Biblia está llena de eso. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Me puedes mostrar tú un solo texto donde solamente el bautismo sea para perdón de pecados o salvación? Adelante. Caballero José Cárcamo, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a su oponente. Adelante. Tu pregunta no la entiendo. Ya te dije que se necesita, como vos estás diciendo, se necesita creer, tener fe, y después se da otro paso hacia el bautismo. Así que creer y ser bautizado van juntos. Como dice Marcos 16:15, arrepentimiento y bautizo van juntos, Hechos 2:38. O sea que las dos cosas son necesarias, vitales para la salvación. Simple y sencillo. Caballero José Cárcamo, tiene usted 1 minuto para efectuar su tercera y última pregunta al caballero Ángel Litium. Adelante. Vamos a ver, la pregunta que le voy a hacer a Angelito es esta. ¿De qué manera nosotros resucitamos para una vida nueva? Sepultamos el pecado y nos levantamos vida nueva. ¿De qué forma nos libertamos del pecado? Esa es mi pregunta. ¿De qué forma? Ángel Litium, tiene usted 2 minutos para dar respuesta al caballero José Cárcamo. Adelante. Bueno, la respuesta es simple. Dejando el viejo hombre, aceptando a Cristo y cambiando de vida, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, como lo hizo Cornelio y la gente que estaba escuchando a Pedro. Y el bautismo del Espíritu Santo es el sello de que eres salvo. De esa es la forma que la Biblia te lo muestra. El bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de Cristo. Caballero Ángel, tiene usted 1 minuto para efectuar su tercera y última pregunta al caballero José Cárcamo. Listo. Si el que perdona pecados es Cristo, entonces en el último momento de la vida de una persona, si acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿se salva o necesitaría el bautismo? Y me refiero a Hechos 2:21, Romanos 10:13 y Joel 2:32. Caballero José Cárcamo, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a su oponente. Adelante. Bueno, como lo vuelvo a repetir una y mil veces, lo estoy repitiendo. El tema de este debate no es si el bautismo es el único medio de salvación, sino que el tema de este debate es si el bautismo salva. Yo en ningún momento he afirmado que el bautismo es el único medio de salvación. Sin fe, eso es ridículo. Eso lo aclaré yo, lo aclaré en mi exposición.
en mi posición la aclaré bien. Cuando una persona muere, y si no es posible que sea bautizada y muere creyendo en Cristo, confesándolo, entonces la persona es salva. Pero este debate no consiste en discutir o debatir si el bautismo es el único medio de salvación, sino que si el bautismo salva. Ese es el tema del debate. Muchas gracias por las preguntas intercaladas y por las respuestas de cada oponente. Ahora vamos a la etapa de la refutación. Ambos tendrán un espacio de 10 minutos cada uno para dar su respectiva refutación. Iniciamos con el caballero José Cárcamo. Adelante. Vamos a lo que dice Colosenses capítulo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice: si fueron sepultados con él en el bautismo, por el cual resucitarán con él, porque creyeron en el poder de Dios que resucitó entre los muertos. Ahí se está diciendo que el cristiano es sepultado en el bautismo y es resucitado. Ahora, la Biblia dice que por medio del bautismo nosotros somos declarados hijos de Dios y somos ingresados al pueblo de Dios. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 3, 25, 29. Dice, pero una vez venida la fe ya no estamos baututores. Por tanto, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque los que fueron bautizados en el Cristo fueron revestidos. No hay pez judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Jesucristo. Si ustedes son de Cristo, son por tanto simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Como lo he dicho, en un momento dije que el bautismo es el único medio de salvación, pero sí salva. Y lo voy a volver a remarcar como lo dice 1 Pedro 3:21 en la Biblia de las Américas, en la Biblia Pechita, porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo, no cuando se lavan la suciedad del cuerpo, sino el confesar a Dios con una conciencia limpia mediante la resurrección de Jesucristo. Ahí este ángel Lithium está confundiendo el lavamiento de la carne, porque los pecados no están en la carne, no son como una suciedad material que sucia el cuerpo material, no. Los pecados están en el alma. Entonces esos pecados son los que lava el bautismo, porque lo está diciendo Hechos 2, 37, 38. El litio está diciendo que antes que el ladrón fue perdonado en la cruz sin ser bautizado. Bueno, lo estoy repitiendo, que el bautismo no es el único medio de salvación, sino que es un medio de salvación. Ahora, si el ladrón fue perdonado en la cruz, es porque Dios lo perdonó de una forma soberana, porque Dios hace lo que Él quiere. Él puede perdonar los pecados de cualquier persona. Dios no se sujeta a sus reglas. Romanos 9, 14 dice: ¿qué pediremos? ¿Acaso hay injusticia de Dios? De ninguna manera. Y aquí que Moisés también dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni depende del que se esfuerza, sino que depende del Dios misericordioso. Porque según la Escritura dice, Él dice al faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar por medio de ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. De manera que Él muestra misericordia a quien Él quiere, y al que quiere endurece. O sea, si una persona muere y confesando a Cristo y demostrando su fe en Cristo, entonces Dios lo perdona. No es necesario en esa forma el bautismo, en ese sentido. Como lo he dicho, el bautismo no es el único medio de salvación. Alenito me está diciendo que la pura fe, la sola fe o la pura fe es lo que salva al hombre. No, porque muchas personas confiesan a Jesús como Salvador. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, Señor mío, entrará al reino de los cielos, sino que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor mío, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos espíritu maligno, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Así está diciendo que muchas personas confiesan a Jesús como el Señor, pero de nada les sirve, porque son rechazados por el Señor. ¿Por qué? Por sus malos frutos. Así también, todo árbol bueno produce frutos buenos, pero un árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Cualquier árbol que produce buen fruto es talado y arrojado al fuego, así que por su fruto lo conocerán. O sea que no basta solo la fe, porque la fe tiene que producir obra. La fe sin obra está muerta. Entonces, en ese sentido,
la fe no es el único medio de salvación. La fe sola no sirve. Por ejemplo, Santiago 2.14 dice, hermano mío, ¿qué provecho hay si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene obras? ¿Por acaso tu fe salvarlo? Si un hermano o hermana tuviera desnudo y carente de sustento diario, alguno de ustedes le dirá, vayan en paz, caliéntanse y sáciense, pero no les dan lo que necesitan para el cuerpo. ¿Qué provecho hay? Versículo 17 dice, de la misma manera también la fe sin obra está muerta, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por obra. ¿Tú crees que Dios es uno? Así bien, los espíritus malignos también creen y tiemblan. Verso 24 dice, tú ves entonces que el hombre es justificado por las obras, no solo por la fe. Así que no solo la fe salva, es mentira, sino que la fe tiene que ser una fe viva. Mostrar de que el hombre es salvado por otros medios. O sea, no solo en la fe el hombre es salvo. Claro que es lo principal, pero la fe, si no tiene obra, está muerta, como lo dije anteriormente en mi audio. Por ejemplo, en Mateo 24:3 dice, pero que el persevere hasta el fin será salvo. La perseverancia salva a los hombres, la perseverancia en Cristo Jesús. También la fidelidad salva a las personas. Apocalipsis 2:10 dice, no tengan ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque aquí el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El texto está diciendo que las personas que son fieles serán salvos. Así que, aclarando algunas cosas, Ángel Lithium no entiende que este debate no es si la fe es el único medio de salvación, no lo dije, sino que el debate, o lo que se iba a discutir aquí en este debate era que si el bautismo salva. Y ya podemos ver que por medio del bautismo somos sepultados y somos libertados del pecado. Que en el arrepentimiento y en el bautismo hay perdón de pecado, como dice Hechos 2:37-38. Y que el bautismo salva, como dice 1 Pedro 3:21. Ahora, la comisión que Cristo le dio a la iglesia es ir y predicar y bautizar a las naciones. Marcos 10:16-15 dice, y le dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, que creer y bautismo van de la mano, juntos. La gente tiene que creer y ser bautizada. En Mateo 28 dice, Jesucristo mandó a enseñar y a bautizar. Las dos cosas van juntas. Mateo 28:18 dice, acercándose Jesús le habló con ellos y le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, sobre el cielo y la tierra. Tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle que guarden todas las cosas que les he ordenado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En los Hechos de los Apóstoles se menciona que la iglesia bautizaba en agua. No había una persona que no fuera bautizada en agua. Así que tanto la fe, las obras, el bautismo y la fidelidad, la perseverancia sirven para nuestra salvación. Así de simple. Yo creo que con esto llego mi exposición. Pero voy a volver a citar el texto donde se habla explícitamente en que el bautismo sí salva. Dice, porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo, no cuando se lavan la suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios una conciencia limpia mediante la resurrección de Jesucristo. O sea, que las aguas del bautismo son salvíficas por medio de la resurrección de Jesucristo. Esa es su eficacia, porque las aguas en sí mismas no sirven para nada, si no va de por medio la fe en Cristo Jesús. Muchas gracias, José Cárcamo. Ahora damos espacio al caballero Ángel Lithium para que dé su respectiva refutación, recordándole que tiene 10 minutos para efectuar dicha refutación con audios de no más de 3 minutos. Adelante.
Bueno, este debate fue bastante raro porque vimos a dos cárcamos en pocas palabras. Uno que dice que no es necesario el bautismo y otro que dice que el bautismo te salva y otro que dice que no es el único medio de salvación. Uno que dice que es necesario el bautismo con la fe y otro que dice que no es necesario el bautismo. O sea, este debate fue cárcamo contra cárcamo. Y yo me quedé pensando en cuál de los dos cárcamos apoyar. Vuelve a citar, vamos a comenzar, comienza con 1 Pedro 3:21. Y yo le vuelvo a repetir, ahí dice que no quita las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia. O sea que este bautismo no te limpia y no te lava el alma, cárcamo. 1 Pedro 3:21 nada más te habla de la conciencia. Hechos 22:16 dice, pues ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre, como yo ya lo había dicho. Invocando el nombre del Señor se lavan los pecados, no bautizándose. Eso lo dice Hechos 22:16. Hay que entender la Biblia, no importa todas las versiones que tú cites, para poder apoyar lo que tú según crees que vienes a defender, porque en realidad terminaste diciendo lo mismo que yo. Cita Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que ya habían recibido el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe cuando estás limpio, no cuando estás sucio, porque el Espíritu Santo habita en vasos limpios. Y estas personas que recibieron el Espíritu Santo habían sido limpiados antes del agua. ¿Sí te das cuenta? Cita Hechos 8:37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo en el Señor que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos, cita Hechos 16:31. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora, los de noche, les lavó las heridas, enseguida los bautizó con ellos y los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Yo no veo ahí ningún bautismo salvando a nadie, ni lo que viniste a defender. Cita Mateo 28:19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, muy bien. ¿Y dónde está el bautismo salvando? Mateo 3:3. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. No le encuentro el chiste aquí a lo que vino a defender. Cristo no necesitaba ser salvo. ¿Qué más citó? Cita Lucas. Todo sobre el bautismo de Jesús, que yo no sé ni por qué lo citó. Cita Mateo 28:19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Citó Mateo 28:19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. De aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Citó Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos, que eso ya se lo expliqué, arrepentirse primero, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Citó Romanos 6:2, Romanos 6:3. Bueno, dice que el bautismo no es el único medio de salvación, él lo dijo. Entonces no matar, no robar, no tener malos pensamientos, ¿todo eso es un medio de salvación? No. Dice que el bautismo no garantiza la salvación. ¿Y en qué quedamos, Señor? Viniste a defender que el bautismo sí salva, pero al mismo tiempo dices que no es el único medio. Viniste a defender lo mismo que yo creo. Viniste a citar lo mismo que yo he citado. El bautismo es un paso de obediencia, sí. Y tienes que bautizarte, sí, porque la Biblia lo dice. Pero el bautismo no te salva, no te lava el alma y no pudiste demostrarlo. No hay ningún texto que te diga que el agua del bautismo te lava el alma. No lo existe. El que te lava es la sangre de Cristo. Ahora, dice que Corintios 2:11. En él también fuiste circuncidados. Pero en el 2:12 se te olvidó algo. Sepultados en él
con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder del poder de Dios que levantó a los muertos. Cita Gálatas 3:25, pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús, no por el bautismo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, ya no hay judío ni griego. Ahora la pregunta es aquí, bautizados en Cristo, no bautizados en el agua. Y esto lo dice Corintios, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, ya a todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Si notas que este texto es exactamente el que tú citaste en Gálatas 3:28, y esto es ser bautizados no en agua, sino en el Espíritu, en Cristo. Vuelve a recordar 1 Pedro 3:21, le vuelvo a recordar lo mismo. Ahí no te dice que el bautismo te lava el alma. Dice que para una buena conciencia. Y jamás puedo citar un texto donde el agua física te lave el alma. La única que te limpia del pecado es la sangre de Cristo. Y termina diciendo que no es necesario el bautismo si una persona muere sin ser bautizada. Dice que yo le digo que la pura fe salva. Muy bien. De hecho, yo le dije que guardar todos los mandamientos de toda la Biblia te salvan. No que todos sean el único medio de salvación. Y dice, bueno, la fe no es el único medio de salvación, o la fe no es necesaria, o algo así dijo. Entonces los incrédulos sin fe y obedeciendo todos los mandamientos y bautizándose son salvos. No, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, yo creo que no hay nada más que hacer. Él mismo dijo, yo no dije que el bautismo sea el único medio de salvación, pero en el bautismo mueres y naces para Cristo. El bautismo te lava el alma. ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? Espero que algún día ponga los textos. Muchas gracias, caballero Ángel Litium, por su espacio de refutación. Gracias a ambos debatientes. Ahora vamos a la despedida. Tienen 1 minuto cada uno para hacer su despedida. Ya no argumentos, solo agradecer y despedirse. Bendiciones. Bueno, entonces con este audio me despido aquí de este debate. Cada persona tiene que sacar sus conclusiones y cotejarlo con la escritura, porque de referencias en las escrituras y también referencias históricas que demuestran que el bautismo salva. Entonces es todo en este debate. Eso es todo lo que dije, y cada persona tiene que cotejar y comparar las escrituras para ver si es correcto lo que se dijo. Bueno, también me despido. Como ya saben, aquí me conocen como Ángel Litium, y saludos al canal de YouTube, al grupo, a Cárcamo, a José Cárcamo, a Laura por la moderación, que estuvo bien. Del 1 al 10, pues un 11. Y ya sabe, denle un like, comparta, comente, y si no está suscrito, pues suscríbase y activa la campanita de notificaciones para que le llegue el próximo video que se suba. Pues bendiciones a todos y nos vemos la próxima. Damos gracias a Dios por su palabra y también gracias a estos caballeros, José Cárcamo y Ángel Litium, por su exposición. También gracias a ustedes por su atención. Les invito a que puedan suscribirse al canal Defiende tu Fe en Audios. Pueden comentar libremente. Les habla Laura Ocampos de Paraguay. Muchas bendiciones.